Nos gusta saludar siempre a las personas que están ahí atentas en su pantalla, en su móvil, en su tablet, en su ordenador, y están siguiendo nuestra reunión. Bueno, así nos lo confirman ellos, y sabemos que esto está ocurriendo pues en el Redil, también en Granada y en Ibiza y en Bilbao, en la línea de la Concepción, en Salamanca, en Francia. Ya saltamos un poquito más allá. Esto es como Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Dice Francia, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y todo aquel que esté viéndolo en cualquier lugar. Nuestro cariño siempre será el mismo, pero también para vosotros que estamos aquí participando en nuestra reunión en directo. Bien, hemos terminado por ahora todo el periodo en el cual Dios llamó santas convocaciones hasta la primavera. Y en ese tiempo era un tiempo, aunque había trabajo en la tierra, cultivando, pero era un tiempo más bien de descanso, porque ya cuando se siembra hay que esperar. Todavía quizá no están sembrando nada, se está preparando la tierra. Y había que esperar de todas maneras, aunque siempre hay trabajo que hacer, pero nunca tan fuerte como cuando llega el tiempo de la cosecha, donde hay que trabajar de sol a sol para recoger el fruto. Y sabemos que hay cosechas ya en la misma primavera. La primera es la de la cebada, después el trigo, y así durante todo el verano se recogían los frutos de los árboles hasta llegar al final, que era lo que quizá todavía se está recogiendo en algunos lugares, como es la vid, o sea, las uvas y el olivo. Pero en los tiempos de descanso, en los tiempos en los cuales no tenemos así una gran ocupación, hay algo que aún el mundo, o sea, cuando digo el mundo me refiero a la gente que no necesariamente está buscando qué es lo que dice Dios. Y están muy preocupados porque la ociosidad de la mente es peligrosa. Cuando no estamos ocupados en algo, decía mi abuela un refrán, a ver si me acuerdo, sí, decía que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo espanta las moscas. Eso, no sé, debe tener una profundidad filosófica muy, muy fuerte, ¿no? Pero quiere decir que, entiendo yo, que siempre él sí que no descansa. Sabemos que Satanás, su nombre significa el que se opone, nunca descansa. Él no se toma vacaciones y siempre está tratando de influenciar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a lograr influenciar nuestras vidas? Pues por medio de nuestra mente. Sabemos muy bien que el área espiritual, o sea, tu espíritu, porque sabes muy bien que somos tres cosas en una: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es lo que tú le entregaste al Señor aquel día cuando decidiste decirle: Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y vengas a vivir en mí. Y le dijiste: Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito que me perdones. Y mis pecados no han sido solamente mentirijillas, sino que a veces han sido cosas muy graves, que han dejado consecuencias en otras personas y aún en mí mismo. Y le abriste la puerta y él entró, y como dice la Escritura, hizo morada en ti y perdonó todos tus pecados. Y como dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y hace algo más, dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea, esas consecuencias no las va a borrar muchas veces,
porque no puede. Pues imagínate que la consecuencia ha sido un embarazo indeseado. El Señor no va a borrar la criatura. Me refiero a otras cosas que dejan huella y que a veces nosotros participamos y Satanás trabaja con nosotros haciéndonos sentir culpables. Y le has pedido perdón al Señor muchas veces por un pecado y todavía te sigues sintiendo culpable, porque sabe que por ahí, con su habilidad, Satanás puede llegar y volver a poner otra vez pensamientos en tu mente. Porque en el alma sí puede influenciar y sí influencia. No tiene capacidad de leer tus pensamientos, no te preocupes. Nunca podrá. Solamente sabrá lo que tú le reveles. Pero sí tiene capacidad para introducir pensamientos. Y esto viene y resulta que causa un daño terrible en la vida de las personas. Hoy, ahora, en esta época que estamos viviendo, yo quisiera que los jóvenes, sobre todo, no tuvieran esa conciencia cauterizada. ¿Sabes por qué se puede cauterizar su conciencia? Porque ya han nacido en una época en que todo es mentira, en que vemos con una impunidad increíble como nuestros políticos, por ejemplo, mienten y mienten y mienten y no les pasa nada. Eso es grave. Muy grave. Tal vez hemos perdido la conciencia de la gravedad. Pero hoy incluso roban, pero roban y roban y roban y no les pasa nada. Como mucho se pasan una temporada de vacaciones extras en la cárcel, pero no devuelven ni un céntimo de lo que han robado. Cuando la Biblia dice que el ladrón tendría que restituir lo robado. Pero vosotros jóvenes habéis nacido ya en esa generación donde es rutina mentir, robar, prevaricar, todas esas cosas. Y es grave y es peligroso. Muy peligroso. Porque yo creo que terminaríais acostumbrándose a ello. Pero para eso está la iglesia. Para formar nuestras almas. Para traer el conocimiento del Altísimo a nuestras vidas. Porque hace 30 años yo predicaba ya de estas cosas, pero ya las sabía, pero yo las veía también en un futuro, pero hoy es ya presente. Isaías capítulo 5, sabéis, el profeta Isaías es uno de los más importantes y de los más mesiánicos. Mesiánico en el sentido de que él anunciaba a Cristo. Por eso quizá Isaías no tiene tanta importancia entre el pueblo hebreo. Porque sobre todo cuando llega al capítulo 53, no sé qué explicación dan. Porque ellos siempre están esperando un Mesías triunfante, glorioso, victorioso. Pero en el capítulo 53 dice que iba a morir, a padecer, etcétera, etcétera. Por eso ese capítulo, hay incluso entrevistas que dicen no existe para ellos, pero sí existe. Sí. Aunque no lo quieramos, o sea, esto no es como el avestruz. ¿Sabes que el avestruz, cuando quiere esconderse, es un pajarraco, yo no sé si se sabe o qué es eso, grandísimo, si pone huevos y todo? Entonces cuando se quiere esconder, esconde la cabeza y deja todo el cuerpo enorme y ese cuello gigantesco que tiene afuera y cree que ya no lo ve nadie. Así somos nosotros, ¿verdad? Escondemos la cabeza y ya decimos no me ven, pero sí nos están viendo, sí. Por eso, hace muchos años que yo tengo subrayado en mi Biblia el capítulo 5 de Isaías, pero especialmente de los versículos 20 hasta el 24. Y el capítulo 5 se caracteriza porque tiene varios ayes. Y un ay
es anunciando un gran dolor, algo que hace daño. ¡Ay! ¡Ay! Concretamente el versículo 20 dice, ¡ay! O sea, ¿qué daño va a sufrir tan grande de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Y esto es nuestra realidad. Cada ley que se modifica y se hace nueva es justamente para darle la vuelta y proteger a los malos en detrimento de los buenos. No hay ninguno bueno, dice la Biblia, ¿no? El propio Isaías dice que no hay nadie bueno, pero bueno, sabemos que hay personas que, como os decía antes, con los pecados, algunos, una mentirijilla es un pecado y un asesinato también, pero son algo distintos, ¿no?, en cuanto a sus consecuencias. Y estamos viendo que pues las personas que realmente no hacen esas cosas, estamos siendo, y digo estamos porque todos estamos bajo esa misma zona de vida, estamos siendo cada vez más maltratados por las leyes que en aras o en busca de derechos para los delincuentes nos han quitado todos los derechos a los demás. No sé si te has dado cuenta, pero nos la han ido metiendo, nos la han colado así de sutil, y hoy, te aseguro, no tienes ningún derecho si eres una persona normal. No lo tienes. No lo tienes. Pero hay de los que están haciendo eso. Nuestros queridos partidos políticos, si leyéramos la Biblia y si leyerais la Biblia estaríais asustados. Porque cuando Dios dice hay, es que va a haber hay. Y estamos viviendo en esta situación. Ahora, ¿cómo lo ha logrado? Pues ha introducido pensamientos en el corazón de la gente. Y hasta tal punto de que hoy se llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, y etcétera, etcétera. Sigue diciendo, hay de los sabios a sus propios ojos. Hoy todo el mundo sabe de todo. Bueno, de fútbol ya sabemos que eso es nuestra especialidad. Todo el mundo es el seleccionador nacional por excelencia, sobre todo cuando está en un bar ya con 3 o 4 vinos o cervezas encima, ¿verdad? No, pero todo el mundo sabe de todo. Tú le vas a hablar de Cristo, ya lo habrás visto, ¿no? Le vas a hablar de Cristo a alguien, no sabe de la Biblia más que el nombre, que se llama Biblia, sin embargo, te da cátedras. Y te dice, no, esto no es así. Y tú le estás diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y él dice, no es así, como si él supiera. Bueno, aquí los describe. Pero también hay un hay para ellos. De los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Porque todo se justifica. Dice, no, yo soy bueno. Y no somos buenos. Hay de los que son valientes, pero no para la guerra, para beber vino, y hombres fuertes para mezclar la bebida. Drogas. Entonces no había más que vino. No sé si habría alguna otra sustancia que fuera capaz de entontecer el cerebro, de trastornarlo, pero hoy sí. Hoy tenemos muchísimas cosas. Pues dice, hay también para esos valientes, porque normalmente son muy cobardes para el resto. Es más, muchos acuden a esa situación porque no encuentran éxito en su vida. Y sigue diciendo que los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, como se estaba diciendo. Esto es lo que ya estamos viviendo aquí en este país, en toda Europa, que además es la que impone sus leyes. Y ya sabéis que hay países que se resisten a ciertas cosas y llega a Europa y dice, te corto el grifo, y cambian las leyes. Muy injustas, muy injustas. Pero esto, pues sabíamos que era así. Porque fíjate, Isaías cuando lo dice, hace casi 3000 años.
Por tanto, dice el Señor, como la lengua de fuego consume el rastrojo, acabamos de ver los incendios, ¿no? El rastrojo es esa pajilla que queda, se lo come, y la llama devora la paja, así serás su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abandonaron la palabra del Santo de Israel. Bien. Ahí habla de raíz. Dice, así será como la raíz como podredumbre. Habla de una raíz podrida y de una raíz podrida que creéis que va a salir. Podredumbre. Pero para que una raíz llegue a estar ahí, primero hay que plantar una semilla. La raíz es consecuencia de que una semilla un día se plantó. Hace bien poco Quique nos estuvo hablando de un evento, sabéis, en Mateo capítulo 13, un evento que va a ocurrir, que está ocurriendo y que ocurre y que ocurrirá, y es que, aunque Dios tiene las mejores intenciones, recordáis, es la parábola del trigo y la cizaña. Solamente lo voy a leer para que lo recordemos. Dice, el Señor le refirió, estamos hablando en Mateo 13, 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante, ¿verdad?, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios siempre va a sembrar buena semilla en nosotros, en el mundo. Y de hecho, el mundo ha avanzado y ha progresado. Cuando la semilla, por ejemplo, hace 500 años, con la Reforma Protestante, se resembró nuevamente una semilla de justicia, de paz, de amor, de prosperidad, y es cuando ha cambiado esta sociedad que todo el mundo quiere, pero a la vez están destruyendo. Porque aquella sociedad prosperó y fue adelante, y tenemos la industrialización que hay hoy y el progreso y el avance tecnológico y económico que tenemos hoy, gracias a que la semilla de la palabra de Dios volvió a resembrarse. Pero bueno, eso es historia. Hoy en nuestro presente estamos viviendo la otra parte de esa historia, que es la destrucción. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí tenemos. Es solamente sembrar algo. ¡Pum! Pensamiento. Lo pone ahí en tu mente. ¡Pum! Y se va. Ya no necesita más. Porque cada semilla lleva en sí mismo lo que es. Cuando tú plantas una semilla de albaricoque, no puedes estar sospechando que vaya a salir un manzano. Tú estás tranquilo porque ahí dentro de esa semillita va todo lo que es un albaricoque. Su tamaño, su vida, toda la información va ahí. Lo mismo que cuando la simiente del hombre, que se llama también semen, semilla, se planta en el óvulo de una mujer, sabemos que ya lleva toda la información. Cómo va a ser, color de ojos, de pelo, altura, si va a ser gordito o flaquito, todo va ahí, está escrito. Y eso lo sabemos muy bien, porque son los códigos genéticos. Apréndete ese nombre porque dentro de poco voy a hablar bastante de eso. Códigos genéticos. Porque yo he insistido que hay dos semillas en la tierra y las hay, y os lo voy a demostrar. La semilla de Adán, la semilla de Dios y la semilla de Satanás. Aquí juntitos. A lo mejor hay alguien sentado aquí. No creo, pero tampoco lo descarto, que no tiene la semilla de Dios, sino la que sembró Satanás. Bien, no es el tema ahora. Hablaremos en el futuro. Y cuando salió la hierba dio fruto, y entonces apareció también la cizaña. Vinieron, ¿sabes que en España hay meter cizaña es eso, es hablar, meter ahí pensamientos, cosas, tú estás tan tranquilo. Yo recuerdo una vez
yo me quedé alucinado, no solamente en España. Estábamos en Venezuela y estábamos, después de trabajar, nos juntábamos allí en una pequeña cafetería que tenía el hotel y estábamos allí pues tomando una cerveza, ¿para qué nos vamos a engañar? Te voy a decir que estaba tomando una Coca-Cola, porque primero, en aquel tiempo yo no era nacido de nuevo y aunque lo fuera, yo no puedo tomar una cerveza. Bien, estábamos ahí tomando una cerveza y observamos, yo no lo observé, lo observó un compañero, que había otros en la barra y se fijó que estaban tranquilos. Y de repente uno que estaba en la otra punta de la barra llegó y no sé qué les decía y los enzarzaba. Y se ponían a discutir, pero este se iba. Era como se dice en la Biblia, ¿no? Sembró y se fue. Pero es que lo hizo varias veces, por eso fue notorio que cada vez que iba los enzarzaba en pelea. Iba a sembrar cizaña. Y esa expresión se usa. Sembrar cizaña quiere decir que afectaba a sus pensamientos. Ya estaban tranquilos y una palabra, una idea, un pensamiento, vuelve otra vez a provocarles. Es exactamente lo que el diablo hace en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Así que crecen juntos y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste tu buena semilla en su campo? Y dice: claro. ¿De dónde pues salió la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Sabes que él es el opositor? El enemigo se llama Satanás. Y los sirvientes dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Por eso es muy importante el discernimiento. ¿Sabes? Se confunde con juicio. Pero hay 3 palabras distintas que se usan en la Biblia. Pero claro, el problema es que en español solo se traduce en juicio. Entonces, cuando dice no juzgues a los demás, no está diciendo que no distingamos lo que hace. Juzgar es condenar. Yo no condeno a nadie, pero ver si hace algo mal y decirlo, claro que puedo. Es que debo. Si no, me hago cómplice con él. Porque son 3 palabras distintas. Ahora, el español, que es muy amplio para otras, sobre todo para los tacos y las groserías, sin embargo, para eso las 3 se traducen juicio y son muy distintas. Discernir, distinguir, es imprescindible. No condenar, que sería el juicio condenatorio, eso es de Dios. Ahí estamos de acuerdo. Pero distinguir, tengo que distinguir. Y reprender, ¿sabes qué es? Reprender no es decirte, te he hecho fuera. Reprender es exhibir en público su error. No es gritar. Estudia la palabra reprender y es exhibir en público el error. Y hay que hacerlo. Porque si no, fijaos, hay un versículo en el Salmo 148 que dice, esta mañana mientras probaba el micrófono lo han oído los que estaban aquí, dice: no concedas, oh Yahweh, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezcan. Claro, si nosotros los dejamos que sigan con sus pensamientos y con sus malos deseos, si nos permitimos como está ahora, irán adelante. Porque nadie, ni nosotros, nos atrevemos a denunciarlos. Denunciarlos públicamente, decir, esto está mal. ¿Y por qué está mal? A la Biblia. Si no lo puedo demostrar con la Biblia, entonces sí es un juicio sin misericordia. Pero si contradice la Biblia, tengo la obligación de denunciarlo. No sea que se ensoberbezcan, que es lo que está pasando. Cada vez más y más y más. Bien. Y un poquito más adelante, versículo 37, dice, respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino
y la cizaña son los hijos del malo, las dos simientes que os voy a demostrar que existen sobre la tierra. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y no es que quiera quitarte la esperanza, pero esto que vivimos no se va a arreglar. Porque solamente es entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque no todo el mundo oye. No estoy hablando de la facultad del oído, sino de la capacidad de entender lo que somos. Hay pensamientos de la carne y hay pensamientos del Espíritu o en el Espíritu. Si leemos Romanos capítulo 8, veremos en el versículo 5 que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Claro, es sorprendente ver cómo hay hijos de Dios que no sale una palabra espiritual de sus labios, ni por asomo, ni por casualidad, sino que todo es carne, mundo. Cosas de aquí que sabemos que por más que las critiquemos y por más que las expongamos, pues por la propia palabra sabemos que no van a cambiar, pero no por eso debo quedarme callado. Bueno, si es que no va a pasar nada. Pero es que eso no dice la Biblia. A nosotros se nos demanda ser justos. Y no podemos complacernos, porque es ser cómplice de un pecado cuando tú no, además de no reprenderlo, hasta participas en ello. Y os voy a decir algo, porque estamos muy próximos a un evento muy importante en España otra vez. Son unas nuevas elecciones. Hace poco puse una frase no me acuerdo de qué pastor, pero decía claramente que nadie, ningún cristiano que sea hijo de Dios, que haya nacido de nuevo, que crea en la Biblia, que diga yo, Señor, creo en Dios, que pueda votar a alguien que promueve la muerte por medio del aborto. No puede. Y si lo has hecho, arrepiéntete, porque eres cómplice de esas muertes. ¿Sabes que la causa de muerte más importante en el mundo es el aborto? Porque hay gente que cree que eso es nada. Ahora toca un perrito. Y los perritos tienen muchos derechos en este país. Pero una criatura que ya existe en el vientre de su madre no tiene ninguno. Si has votado por algún partido que promueve eso o que no hace nada para quitarlo, arrepiéntete, porque eres cómplice. Porque sin tu voto y los de muchos no hubieran podido hacer eso. Y si lo han hecho, es por tu voto. Y a lo mejor también por el mío. Porque los que no defienden, es como si lo hicieran. Cómplices en la ejecución. Que es que estás esperando que sea verdad que te van a pagar 1.400 euros sin trabajar. Pero hombre, que ya somos mayorcitos. ¿Todavía crees en el engaño aquí se llamaba del tocomocho? Que iba un subnormal, con perdón, así se llamaba, y decía que me ha tocado, tengo esta estampita, y le pone una falsificación de un billete de lotería y a lo mejor hasta de billetes falsos ahí, y el otro, el engañado, listo, y dice, bueno, oye, te lo compro. Y dice, bueno, dice, ¿cuánto me da? Te da nada, 100 pesetas, 25 pesetas. Pero no valía nada. Ese es el engaño del tocomocho. Y así caemos nosotros inocentemente.
no te van a dar nada. Es más, esos mismos te van a quitar todo. Lo primero, la dignidad. Y nunca Dios estará contento contigo, porque has promovido el crimen más horrendo que se puede cometer. Que vengan a matarme a mí. Posiblemente lo logren, pero no va a ser tan fácil como hurgar dentro del útero de una mujer y sacarlo, ¿no? Se lo voy a poner un poco más difícil. Pero es un crimen. Por eso te advierto. No te voy a decir lo que tengas que hacer, pero te advierto. Porque si pensaras en lo espiritual, te darías cuenta de que todo esto es un desastre. Y no estoy siendo pesimista, sino contándote lo que realmente dice la Biblia. Ahora, mientras tanto, repito, en estos momentos como de ociosidad, como de tener que dedicarnos, yo sé que tú lees la Biblia, o al menos eso se presume o se presupone, pero hay unos cuantos versículos, hay muchos más seguramente, pero hay unos cuantos versículos que nos pueden ayudar a entender y a cuidar nuestra mente, para que en la ociosidad, porque dice que estaban, ¿qué estaban haciendo? ¿Era cuando ellos estaban trabajando y sembrando que vino el otro a sembrar? No, cuando estaban durmiendo. Durmiendo. Y a mí la palabra dormir, ¿recuerdas cuando el Señor habla de las vírgenes? Todas dormían. O sea que es el momento propicio y nuestra mente tiende a dormir. También, como decía mi abuela, a dormirse en los laureles, en las glorias, ¿no? Sobre todo el que las ha tenido. Ahora bien, hay varios versículos que he seleccionado para que tú les tomes nota, porque te ayudarán a cuidar tu mente. El primero está en Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Está hablando de otra persona mala, pero el resumen que hace de esa situación que está hablando ahí en Proverbios, habla precisamente del malo, de las personas malas, pero dice, porque cuál es su pensamiento, o sea, tal y como piensa esa persona mala, dice, es su corazón. Pero a mí también me afecta esto. O sea, yo soy lo que soy porque es mi pensamiento. Y el pensamiento está en el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Por eso es muy claro. Cuida tu pensamiento porque así como tú piensas, eres tú. Porque dice, tal es Él. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Esto ya es, ¿recuerda? Palabra profética, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Claro, por eso debemos de pensar en estas cosas. Ahora ya vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 23. Allí ya tenemos a Pablo hablándonos y enseñándonos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tenemos que estar en una permanente renovación porque ya sabemos lo que traemos del mundo, ya sabemos lo que el mundo hace, ya sabemos lo que, y ojo, cuando hablo mundo, yo también vivo en el mundo, hablo del sistema montado cada vez más injusto, cada vez más pervertido. Ya a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y no solamente se le llama, porque llamarlo, bueno, es que es ley. 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 La ley del crimen organizado de las criaturas inocentes es ley. Hablo del aborto. Y es un crimen organizado. Legislado, ¿vale? Pero es un crimen.
Y a eso es lo que se refiere. Por tanto, dice, renueva tu espíritu que está en tu mente. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, ¿cómo entrenar la mente? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o sea, si vale la pena, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Porque ahora a lo mejor estás pensando qué vas a poner hoy de comida. O si se te olvidó poner las alubias o los garbanzos en remojo. Hay alguno que sí. Pero tenemos que pensar en estas cosas. En lo puro, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto pensad. Y dice el versículo siguiente, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, qué serio es este asunto. Lo aprendieron, lo recibieron, pero lo oyeron, pero también lo vieron. Porque un líder, si no demuestra, no vale nada. Y dice, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero de la otra manera podemos entender fácilmente que el Dios de paz no estará con nosotros. Estará el Dios de, como muy amable, disciplina. Estará el Dios de disciplina, el Dios de la vara, el Dios del castigo, de la corrección, que también existe. Para llegar al final, al Dios de la ira. Porque sabes de lo que eres salvo, de la ira venidera. De la ira venidera. ¿Y la ira de quién? ¿De Satanás? Ese es un don nadie. Ese ya está vencido. Es de la ira de Dios. Es de la ira del Altísimo. ¿Crees que va a dejar que esto siga adelante? ¿Indefinidamente? Si es que no recuerda, ya no recordamos, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no vamos a acordar de eso? Que fue hace 4000 años y no nos acordamos de lo que comimos antes de ayer. Pero Dios destruyó toda la humanidad. Ya os explicaré luego cuando hablemos de las simientes por qué. Toda la humanidad, menos a una familia que aún así estaba contaminada. Pero resulta que, para que os hagáis una idea, llegó que Noé era el único puro en aquel tiempo. Por eso Dios lo eligió y por eso él estaba en capacidad de escuchar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Aquí pregunta el apóstol Pablo, ¿pero quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ¿quién le va a enseñar a esa forma de pensar? Pero fíjate lo que afirma, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú dices que eres nacido de nuevo, tienes que tener la mente de Cristo. Si tú oyes la palabra y no pasa nada, nunca cambias, perdona, no has recibido a Cristo. Porque si tienes la nueva semilla plantada en ti, producirá fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. Pero si no lo produce y estás toda la vida dándole vueltas a lo mismo, tendrás que empezar por recibir a Cristo, por arrepentirte realmente de tu vida y empezar una nueva. Claro, con todas las dificultades que eso conlleva. Y finalmente, claro, ¿qué es lo que va a hacer la palabra? Pues trae
trae paz, como decíamos, estaremos con el Dios de paz y traerá paz. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, y con este versículo termino. Dice así: porque la palabra de Dios, en la que tenemos que pensar, meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Pensar, es viva. Esto no es un libro cualquiera. Y eficaz. Esto es lo que me gusta a mí. Ya sabes que yo soy una persona que valora mucho la eficiencia de las cosas. Y no me gusta hacer por hacer. Y más cortante, y lo compara con aquel tiempo, lo que podían saber, que una espada de 2 filos, además tiene filo por ambas partes. Era la espada romana, ¿no? De tal manera que cuando entraba, si no cortaba para la derecha, lo hacía para la izquierda o lo hacía para los 2 lados. Porque las otras espadas solo tenían un filo, ¿no? O sea, el corte iba en la línea de la espada. La romana no, era doble. O sea, para donde diera, cortaba. Así es la palabra de Dios. Cuando entra en ti, para donde dé, va a hacer resultado. Porque la idea es matar el pecado en tu vida. La idea que tiene Dios con esa comparación de la espada, que es la palabra, es cortar el pecado en tu vida, en nuestra vida. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes? Es el primer síntoma de que alguien ha recibido a Cristo. Porque la gente cree que el alma es el espíritu y el espíritu es el alma y que todo es un revoltijo. Cuando tú logras entender que tu espíritu es una cosa y tu alma es otra y tu cuerpo otra, pero que están juntas, ya vamos por buen camino. Y fíjate, es la primera gran distinción, es el primer gran resultado. Porque entonces tú sabes bien que tu batalla o tus batallas diarias, permanentes, constantes, es en tu alma. Es en tu mente, es en tus pensamientos que van a afectar tu voluntad. Y vas a hacer cosas como Pablo nos revela, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Él tenía las 2 naturalezas, como la mayoría de nosotros. El domingo pasado le dije a Caro y a Frank, que son biólogos, que me explicaran muy bien todo el asunto de la genética, porque la genética ha descubierto lo que pasó en el huerto del Edén. Y os lo voy a contar, tranquilos. Pura ciencia, lo vais a ver. Primero distingue el alma del espíritu. Y además dice, corta las coyunturas y los tuétanos y discierne. Si tú ves esa palabra en la Biblia, en griego es la misma que se traduce por juicio. Pero es distinguir, discernir los pensamientos de las intenciones del corazón. Claro, si no tienes palabra, si no estás dejando que la palabra, que lo primero que dice es viva. O sea, la palabra de Dios da vida. Y tiene vida en sí misma. Pero claro, lo que te dije hace un momento, si tú escuchas y no recibes vida, es que no has oído la palabra todavía. Eres un oidor olvidadizo, sí, podrás a lo mejor hasta recitarla, pero no ha penetrado. Y tiene que entrar en tu alma, tiene que entrar en tu corazón. Es que esto no es una religión. Esto es una relación con Dios, es de adentro. ¿Recuerdas lo que dije la semana pasada, de cuando Cristo en el último y gran día de la fiesta pronunció estas palabras? Él, allí puesto delante de todos, y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y todos volvieron sus ojos. Dice, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es del interior, no es una fachada, no es un hacer por hacer, es algo que pasa en el interior.
Por eso es una espada, dice, si no entra en tu corazón. Da lo mismo que pases la espada por ahí todos los domingos y te la eches debajo del brazo. Algunos llegan y la tiran al coche y sale otra vez cuando vienen aquí. Bueno, cada vez hay menos. Admito los teléfonos. Los que tienen el teléfono me lo pueden mostrar. A ponerlo apuntando para aquí a ver si está abierto en la Biblia. Porque a lo mejor está en el WhatsApp. Mucho cuidado, que no es a mí al que me engañas, que también me molesta, es al Señor. Viva y eficaz. Así como la característica de viva es la naturaleza, porque por naturaleza es viva, es eficaz en sus resultados. Todo aquel que come y que bebe la palabra de Dios verá resultados. Y así te digo que al contrario, si no estás viendo resultados en tu vida, es que no estás comiendo palabra, no estás bebiendo palabra, no estás estudiando, no estás creyendo la palabra. Simplemente la sabes. Repito, tal vez la puedas memorizar, pero no ha entrado en tu corazón, no se ha clavado en tu alma. Por favor, nos ponemos en pie. Oh Señor, tu palabra es la que puede salvar nuestras almas y preservarlas dentro de este mundo tan cruel en el que estamos viviendo. Mi amado Señor, todavía no ha llegado hasta nosotros la persecución, la muerte, el quebranto, la tortura, como está ocurriendo en otros muchos sitios, y nosotros permanecemos indolentes, como si no pasara porque nosotros estamos bien. Nos hemos vuelto muchas veces tal y cual es el mundo, Señor. Como aquella historia que hace unos días conté de la rana, que la temperatura empezó a subir y a subir y a subir, y cuando empezó a hervir no se dio cuenta. Así estamos, Señor, nosotros. Y todo es por pensamientos. Y sé que las predicaciones de mucha gente están infectadas con pensamientos que vienen del mismo infierno, con tal de cauterizar el alma, de volver nuestra alma egoísta, de volver nuestra alma codiciosa, de volver nuestra alma materialista. Y tienen un gran éxito. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de cambio de pensamiento y cambio de corazón, ahí las cosas cambian. Padre amado, en lo personal yo quiero, y no me permitas nunca dejar de predicar a Cristo. Y a este Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos victoria sobre todas las cosas. ¿Hay prosperidad? Claro que sí. Nuestros caminos van en la vía recta, porque eso es lo que significa prosperidad. Que tu camino te vaya bien, y en ese camino también Dios añadirá. Lo hemos dicho cuando traíamos nuestros diezmos y ofrendas, ¿recuerdas? Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre sus hijos, sobre nosotros, si es que no le robamos, bendición hasta que sobreabunde. Y además reprender al devorador, al que destruye todo por nosotros. Claro que hay. Eso forma parte de nuestro camino. Pero nuestro camino también es nuestra familia, nuestros esposos, esposas, hijos, nuestra sociedad. Todo. Ese es nuestro camino. Por eso, bendito Rey, hoy que tu palabra se clave en mi corazón como un puñal, como esa espada de doble filo que
me ayude a distinguir, a discernir, a no conformarme a este mundo, a no tomar la misma forma que los demás, a no tener los mismos anhelos, los mismos pensamientos, las mismas metas, sino que nuestra meta sea alcanzar la gloria y glorificar tu nombre aquí en la tierra, y así tú también nos glorificarás en la presencia del Padre. Que nuestra meta sea alcanzar cuanto más almas para ti mejor, mayor número de hijos. Que esa sea nuestra meta. Y Señor, yo reconozco que muchas veces la palabra no está siendo eficaz porque no veo resultados en mi vida, y no solamente interiores de cambio, sino exteriores. Me encuentro con gente que puede hablar de muchos temas, pero nunca de Cristo. Nunca. Y eso no puede ser. Eso debemos cambiarlo.